Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de memoria histórica y de ese trabajo de investigación que desde lo local pues personas de Aracena están llevando a cabo y quieren exponer en los próximos días y compartir con nuestro pueblo. Nos acompaña Miguel Ángel Villa. Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y Francisco Javier González, o Kiko, como todos te conocemos, profe del Instituto de Historia. Además, buenas noches. Bueno, te llamamos Kiko, ¿no? Kiko, ¿no? Todos tus alumnos te conocen así Kiko, y todo el mundo te llama así. Pues contadnos un poquito de dónde viene esta iniciativa, la Guerra Civil en la Sierra de Aracena, 90 años después, que van a ser unas jornadas que a lo largo del fin de semana que viene, prácticamente viernes y sábado, se celebrarán en Aracena, pero que tiene además la antesala de una exposición doble en el Teatro Sierra de Aracena a partir ya de este viernes, mañana viernes. Comentadnos de dónde viene esta iniciativa, porque es algo que viene desde lo particular, desde la inquietud ciudadana, digamos. Sí, digamos que sí. Las jornadas parten pues de la inquietud de Miguel Ángel por la guerra civil y mía también, de las actividades que hemos llevado a cabo en el instituto en años anteriores. Y nos daba pena que esas actividades que se hicieron en el instituto para conmemorar el Día de la Memoria Histórica o un intercambio de Erasmus que hicimos el año pasado basado en memoria histórica, pues nos daba pena que las charlas, las conferencias y esas experiencias pues no salieran a los pueblos, ¿no? Para todos los habitantes de Aracena y de las localidades de alrededor. Y daba la casualidad también que este año, 2026, pues se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil. Y bueno, pensábamos que muchas veces las efemérides en España se cubren poco, no somos un país muy aficionado a las efemérides, y que era una pena, ¿no? Porque, bueno, si le preguntamos a historiadores que cuál sería el acontecimiento más relevante de la historia contemporánea de España, ¿no? Lo que más ha transformado el país, pues yo creo que todos coincidirían en decir que fue la Guerra Civil y la posterior dictadura. Así que, bueno, pues pensamos que podíamos lanzar esta iniciativa, hablamos con gente del ayuntamiento, nos pidieron que elaboráramos un pequeño proyecto escrito diciendo qué queríamos hacer y lo presentamos y, bueno, el ayuntamiento pues ha decidido cedernos instalaciones, por ejemplo, nos ceden la sala de exposiciones del teatro, el salón de actos municipal, y también pues han dado una subvención económica para cubrir el coste de las jornadas, así que bueno, digamos que la iniciativa pues ha tenido buena acogida por parte del ayuntamiento. Bueno, imagino que muy en colaboración con el área de patrimonio, ¿no? Que normalmente se ocupa. Tenemos que agradecerle particularmente al área de patrimonio que nos haya ayudado y se haya prestado totalmente a la colaboración con la jornada, como bien dice Kiko, y la verdad es que en ese sentido pues, el ayuntamiento ha estado a la altura. Una cuestión que planteamos en paralelo a lo que dice Kiko es que ya hace años aquí, hace más de 15 años se celebraron 2 jornadas, en el 2009 y 2010. Desde entonces no ha vuelto más a celebrarse y siempre ha habido una pequeña inquietud por parte de algunos de que continuar con esa senda que se abrió, y de alguna manera siempre se nos invitaba a que presentáramos un proyecto, una propuesta, y se puede decir que hemos recogido al cabo de los años ese guante y esta propuesta entendemos que puede ser una continuación de aquello que se hizo en su momento y que tuvo bastante éxito y cierta acogida ciertamente en otro tiempo, en el que el tema de la memoria histórica estaba más a la orden del día y tenía mucha mayor proyección de la que tiene actualmente. Por eso incluso estas jornadas consideramos que son necesarias también, habida cuenta de las circunstancias actuales en las que estamos. Así que nada, agradecer al ayuntamiento y a las distintas áreas que nos han ayudado y han colaborado y por supuesto han mostrado todo el interés en que esto se celebre y se lleva a cabo, claro que sí. Sí que hay, digamos, ese antecedente, recordamos la presentación de un libro, incluso de ese trabajo largo de investigación que venís haciendo, en tu caso. El tema del libro se hizo en el 2021, se publicó una pequeña contribución que hicimos Eduardo Romero, Omar Romero y yo al conocimiento de la Guerra Civil en Aracena. Años antes, como he dicho hace un momento, pues también hubo varias jornadas aquí, con distintos investigadores y demás, que luego por circunstancias no continuaron en el tiempo. Y bueno, y ahora hemos retomado el tema con estas jornadas y estas exposiciones, que al fin y al cabo se puede decir que todo es un todo continuo, ¿no? Todo va y redunda en el conocimiento y en que la gente tenga
información de primera mano sobre lo que ocurrió particularmente aquí en Aracena y en la sierra. Hay mucha investigación en este campo, en este sentido. Creo que habéis hecho un trabajo de muchos años y precisamente, bueno, hace meses, ¿no? Se ha excavado la fosa común del cementerio de Aracena, o sea que... No, se ha excavado, no, se ha hecho una prospección... O se ha hecho una... Hay idea quizás, según rumores, de que se pueda iniciar trabajos de excavación más adelante. De momento que se ha hecho una prospección y bueno, parece ser que sí que han localizado la fosa y con algunos detalles curiosos que pueden después salir en función de la excavación que se haga. Pero sí, la verdad es que sí, que hay muchísimas actividades, no es un continuo, no son actividades continuadas, sino que son pequeñas pinceladas, pero que todas en conjunto entendemos que son interesantes e importantes por lo que aportan y lo que contribuyen al conocimiento de nuestra pequeña historia en este caso. Bueno, respecto a este programa que traemos a la mesa y que habéis organizado, vosotros que sois los coordinadores, los organizadores de esta jornada, vemos una amplia participación y un desglose muy interesante, ¿no?, de toda esa repercusión de la guerra civil aquí en nuestro territorio. Precisamente Omar Romero de la Osa está entre los ponentes, algunos más conocidos también de la zona, investigadores locales como Mario Rodríguez, pero habéis tirado de verdaderos expertos, ¿no?, que vienen de fuera y que seguro que nos van a aportar datos nuevos, ¿no? ¿Cómo ha sido, ¿no?, o cómo va a ser esa participación? Las conferencias pues serán el viernes 6 de febrero y el sábado 7 de febrero en el Salón de Actos Municipal de Aracena. ¿Plaza Doña Elvira? Plaza Doña Elvira, correcto. Y las del día 6 pues son investigadores locales. Participa pues Mario Rodríguez y no sé si Francisco Brioso vendrá también a hablar del documental La Sierra de Aracena, la guerra civil en la Sierra de Aracena, pues que emitieron en Televico, creo que fue en el año 96. En el año 96, para hablar de esa experiencia pionera que, bueno, yo pienso que tuvo una repercusión importante en la divulgación, porque una cosa es la investigación que se hace, pero muchas veces para el público en general esos libros o esas investigaciones pues no llegan a la sociedad, ¿no? Entonces la labor de Mario pues fue muy importante y de Francisco Brioso en su día. También ellos sí celebraron la efemérides en el 96, curiosamente. Ellos sí celebraron también la efemérides. De hecho, el título de la ponencia se llama así, 30 años después de 60. Es decir, en conmemoración de los 60 años del inicio de la guerra civil en aquel momento. Sí, Mario sí tuvo tino ahí, la verdad. Igual en lo local somos más proactivos en este sentido, más de efemérides. Sí. Y esa misma tarde pues vendrá también Omar Romero de la Osa, que es doctor en historia, y bueno, él realizó su tesina sobre la falange en la sierra, con lo cual, bueno, Omar es un conocedor de los años, ¿no?, de los que estamos hablando, del periodo, y también tiene artículos publicados sobre la represión utilizando las fuentes de la cárcel de Aracena. Con lo cual pues nos va a hablar de la represión en Aracena, tanto de los primeros años como de la etapa posterior. Y eso será el viernes 6. Esto de la violencia extrajudicial a la institucionalización represiva, Miguel Ángel, tú que eres abogado, igual nos lo puedes traducir a un lenguaje más popular. Bueno, de alguna manera lo que va a tratar, tampoco tengo mucha información porque son muy suyos y se reservan el contenido, pero básicamente el título lo que desliza es el ejercicio de la violencia en Aracena al margen de cualquier procedimiento, lo que se conocen como ejecuciones sumarias y sin causa alguna, a los procesos que siguieron a partir del año 37, en el que ya hubo un cierto barniz de institucionalización represiva con los consejos de guerra, los famosos consejos de guerra, que aquí en Huelva somos prácticamente de las pocas provincias que están accesibles al público. En su día, Diputación, a través de 2 proyectos, digitalizó toda esa información de los consejos de guerra, que está, como digo, accesible a cualquiera en la página web de la propia Diputación Provincial, y que son el soporte de innumerables investigaciones que se han llevado a cabo en la provincia. Y de hecho nosotros el libro que publicamos también está sustentado en parte en esas consejos de guerra, y Omar entiendo que por ahí va a enfocar el tema de su charla. El título es sugerente, aunque resulte un poquito críptico, pero sí que puede ser bastante interesante. Además, Omar es una persona que ha estudiado mucho el tema de la guerra civil, como bien ha dicho Kiko, en distintas vertientes, y tiene bastantes publicaciones, y bueno, pues consideramos que sí, que es una charla que puede
puede resultar bastante interesante. Bueno, y la que le precede, como ha dicho Kiko, la de Mario Rodríguez, en la antesala un poco de lo que será luego el cierre de las jornadas el sábado, en el que podremos disfrutar y ver, rescatar ese archivo audiovisual de Televico y ese reportaje que dedicaron en la efeméride, ¿no? Sí, porque la película, cierto es que en aquel momento, yo que lo viví de primera mano, en Aracena, aquello fue todo un acontecimiento, el que en aquel momento que prácticamente de la guerra civil no se hablaba, no había casi nada publicado tampoco, y menos a un nivel tan limitado como el de una población como Aracena. Aquello fue un verdadero acontecimiento, yo lo recuerdo perfectamente, y el documental aún hoy día, Kiko lo ha visto hace unos días, tiene calidad, y no ha perdido vigencia, ni ha envejecido. El documental para la época es un trabajo no muy digno, sino un trabajo muy competente y muy bien a considerar, porque se utilizaron fuentes muy escasas, sobre todo el tema de los testimonios orales y demás que se recabaron, más toda la poquita información que se pudo recuperar en aquel momento, y la verdad es que salió un trabajo muy interesante, y que es bueno que las nuevas generaciones, las que tengan interés o las que puedan tener interés, que lo conozcan también, porque además cuenta de manera muy detallada cómo ocurrieron los hechos y los acontecimientos de la guerra civil y de los años siguientes y anteriores aquí en Aracena. El valor de lo testimonial ahí, de la primera persona, es increíble, porque en aquel momento realmente todavía había muchas personas que habían conocido de primera mano la guerra civil, habían protagonistas, habían participado, habían sido víctimas o habían sufrido las consecuencias y pudieron dar su testimonio perfectamente, y eso ayudó mucho a la elaboración del documental, claro. Bueno, pues una maravilla, se podrá ver ese documental en el marco de estas jornadas el día 7, como cierre, además a las 6:30 de la tarde, el sábado, y bueno, un gran trabajo que tiene muchísimo valor hoy día, porque probablemente muchos de esos testimonios ya no están y quedaron ahí en ese archivo audiovisual local que al final es patrimonio de la historia de Aracena. Si nos vamos al sábado, Kiko, ¿con quién nos contamos? ¿Qué ponencias vamos a tener? ¿Qué temas nos van a traer a la mesa? ¿Y qué expertos son esos que vienen a participar? Pues creo que abre las jornadas el sábado Gonzalo Acosta, que bueno, también él es de formación, creo que es geógrafo, pero ha estado implicado en temas de memoria histórica desde hace muchos años. Coordinó la publicación del libro del Canal de los Presos, porque claro, durante la guerra civil hubo bastantes campos de concentración, es algo que mucha gente pues desconoce en España. Llegó a haber más de 300 campos de concentración, y muchos de esos presos pues estuvieron sometidos a trabajo forzado. Y bueno, gran parte del canal del Bajo Guadalquivir lo construyeron los presos. Entonces Gonzalo pues coordinó una publicación sobre el tema. Estamos hablando, creo que a principios del año 2000, ¿no? O por ahí. Y él es coordinador de la web Todos los Nombres, que es una base de datos sobre víctimas de la represión durante la Guerra Civil y del franquismo posterior. Y está muy implicado en temas de memoria histórica. Ese será el primer ponente. El segundo ponente, creo que es Jesús Copeiro, si no me falla la memoria. Jesús Ramírez Copeiro. Jesús Copeiro, que es una referencia para hablar del siglo XX en Huelva, porque él ha investigado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Tiene también publicaciones sobre el caso de William Martin y la estrategia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para confundir a la Alemania nazi. Y también ha investigado sobre el exilio republicano y sobre la División Azul. Y la verdad que lo hemos escuchado, ya llevamos 2 años escuchando a Jesús Copeiro y merece la pena. Una charla muy emotiva, muy interesante. Sí. Vamos a hablar del exilio republicano, que probablemente en Aracena, en la comarca de la Sierra, tengamos datos de más de un exiliado. Sí, claro, además, precisamente Jesús Copeiro centra su charla de manera general y luego baja y desciende y trata casos locales. Que en Aracena hay muchos de personas que se exiliaron a Francia, al norte de África, a México, y él hace un repaso completo. La verdad es que, como dice Kiko, Jesús es un placer escucharlo, y es una persona que engancha mucho a la gente con sus conversaciones. Y cerrará la primera parte, digamos, la mañana del sábado. No la cierra. Sí, viene a continuación. Eso es. Joaquín Girondo Villa da la charla de las 12:30, la que cierra la mañana. Joaquín Girondo Villa es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, en Geografía por la UNED, doctor en Historia por la Universidad de Huelva,
y en Derecho por la Universidad de Sevilla. Una persona con una formación muy densa. Es teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar en la Reserva y actualmente es abogado del Estado en Sevilla. Él ha escrito muchísimo sobre los aspectos militares de la guerra civil. Tiene, entre otros, un libro dedicado a la sublevación en Huelva, que se llama Militares y Sublevación Huelva 1936, que es justamente una parte de su tesis doctoral. En él hace un repaso a los hechos militares que ocurrieron en la provincia, en particular también el caso de la Sierra, con las entradas de distintas columnas militares. Y la verdad es que es una persona muy solvente y que entendemos que va a dar una charla bastante profusa y con muchísimos detalles sobre algo que tampoco se trata mucho, que son los aspectos militares, la formación de las columnas, las entradas, las distintas operaciones. Entonces consideramos que es una persona que convendría que escucháramos también por tocar otro palo distinto de la guerra civil. Es un aspecto que viene casi de lo interno, ¿no? Y de lo técnico. Sí, además, él es militar, él estuvo a cargo del archivo del Tribunal Segundo de Sevilla, que es la base prácticamente para el conocimiento de la guerra civil en toda Andalucía Occidental y en parte de Extremadura. Entonces él tiene un acceso a una fuente prácticamente inéditas y privilegiadas, y de hecho se refleja en muchos de los libros que ha escrito dedicados a la justicia en guerra, dedicado a la Sanjurjada, al golpe de Estado de Sanjurjo en el año 32, el intento fallido de golpe de Estado de Sanjurjo en el 32, y ahora, bueno, hace poco ha publicado un libro sobre la base de Tablada en Sevilla también, en el periodo de la Segunda República. Vamos, que Joaquín, desde luego, es uno de las personas quizás que más pueda desarrollar el tema de los aspectos militares en esta zona durante la Guerra Civil. Esos datos son claves para contrastar, ¿no? Evidentemente. Porque probablemente sean los más fidedignos, ¿no? De ese registro que tenga desde lo que es el movimiento militar y probablemente sea así. Bueno, también hay que someterlo a ciertas reservas, porque muchas veces, sí, los procedimientos judiciales tienen la parte de que muchas veces puede contar la historia del que vence, del que gana, y se deja un poco oscurecida la del vencedor, la del represaliado. Pero bueno, la verdad es que es una fuente fundamental hoy día para el conocimiento de la guerra civil. Los consejos de guerra, indudablemente, con sus garantías y sus prevenciones, pero sí. Bien, hay que mirar con lupa. Todo, ¿no? Sí. También, ¿no? Porque puede haber cierta manipulación en ellos, ¿no? Hombre, que sea una fuente primaria de la historia no te garantiza que la fuente sea objetiva. Además, tengo que son procedimientos penales, es decir, que se escuchan las declaraciones de víctimas, de acusados, pero también hay que saber en qué condiciones se presta ese testimonio. Con lo cual tienes también que tener... La garantía procesal. Claro, tienes también que ver, contrastar y cruzar distintas fuentes para extraer, pero vamos, sí que es cierto que es una información bastante importante y relevante, sí. Bien, ¿y quién es Cristóbal García? Que nos va a hablar pues, de la toma de Aracena. Cristóbal García ahora mismo ya es profesor jubilado de la Universidad de Huelva, fue profesor de Historia Contemporánea, es doctor en Historia también por la Universidad de Huelva, y la verdad es que es una persona también muy implicada en el tema de la memoria. Ha trabajado el tema de las responsabilidades políticas, de las incautaciones económicas como una derivada de la guerra civil, es decir, no solamente hablamos de la represión judicial, penal, sino también de las consecuencias posteriores de incautación de bienes y de represalias económicas hacia muchas de las víctimas de la guerra civil. Él ha trabajado mucho ese tema también y precisamente pues nos va a dar una charla sobre la toma de, como le llama, la entrada de las tropas aquí en Aracena en agosto del 36, y después va a centrar la charla también en el apartado dedicado a las responsabilidades políticas, a las distintas actuaciones que se llevaron a cabo aquí como actos de represalia hacia muchísimas de esas personas que fueron detenidas, incluso que aún habiendo fallecido de distintas maneras, bien en prisión o sometidas a consejos de guerra o directamente ejecutadas sin formación ninguna de causa judicial, pues a pesar de todo se les sometió a procedimientos de incautación y se dejó a las familias, muchísimas se las dejaron en la miseria porque lo poco que tenían lo incautaron y lo aprendieron en pago de unas presuntas responsabilidades políticas por haber sido personas afectas al régimen republicano o por haber tenido una participación en los hechos del 36. Está ahí el hecho del alcalde accidental de Aracena. Por ejemplo, Pedro Ceballos, Luis Moros Moreno, que es uno de los expedientes más cuantiosos de responsabilidades políticas, murió en el 36, pero años después seguía abierto un expediente de responsabilidades políticas contra la familia, que es uno de los más cuantiosos que hay en la provincia de Huelva. Pues Cristóbal nos va a hablar un poco de todo eso. Cristóbal también da unas charlas, son muy cercanas, utilizar un lenguaje
Muya. Nosotros estuvimos hace unos meses en Alájar en una charla con él. Aparte que él es el prologuista del libro que se sacó aquí de la Guerra Civil en Aracena, justamente, Cristóbal. Vamos, que es una persona bastante entrañable y muy cercana en la exposición de las cosas. Bien, y bueno, cerrará esa terna de conferenciante ponente Félix Ramos, toscano, que nos va a hablar de la importancia de Río Tinto y esa cercanía que tenemos con Río Tinto y la columna minera. Sí, Félix precisamente es un especialista en el tema de la cuenca minera, del batallón Río Tinto, que es el batallón que se formó, en el que hay incluidas muchísimas personas de Aracena, también va a hablar de eso. Y de alguna manera, pues nosotros también queríamos enfocar un poco, aparte de contar lo que ocurre en Aracena, también el efecto que tienen las columnas mineras en la sierra y en el caso de Aracena, cuando entran, cómo se desarrollan los hechos. Y Félix, la verdad que es una persona que también consideramos que era la más solvente para que nos pudiera hablar de ese tema. Félix es historiador y ha sido también, al igual que Gonzalo Acosta, un activista bastante conocido en el mundo de la memoria histórica, pero en este caso en la provincia de Huelva. De hecho, él hace unos años fue el presidente del Foro por la Memoria de Huelva, que es la asociación prácticamente que lleva todos estos temas en Huelva. Y aparte de este libro, pues también ha escrito parte del libro, aparte de la charla que nos va a dar, como digo, está sustentada en parte en un libro que publicó en el 17, que es bastante interesante, que se llama Onubenses en el Ejército Republicano del Batallón Río Tinto. Y ahí donde hace un recorrido a cómo personas de Aracena y de otros lugares de la provincia pues participaron a través de este batallón en distintas operaciones militares durante la Guerra Civil en el país. También una charla muy interesante y es la que cierra las conferencias antes de la proyección del documental del Televisco. Este despliegue, digamos, de información que nos van a traer esta jornada, ¿qué van a conseguir? Porque vemos que va a haber mucha información. Realmente yo creo que algo que quizás no se ha hecho nunca, ¿no? Es una jornada con esta densidad de información, con esta participación. Creo que es la primera vez que se hace una jornada así. La de 2009 y 2010 también fueron bastante nutridas. Yo no recuerdo ya han pasado 16 años el programa. También hubo varias charlas y hubo presentaciones de libros en aquel momento, y hubo varias charlas. Hubo una exposición paralela que se llamaba Todos los Nombres de la página. Similar, 2009, 2010. Sí, quizás estas tengan algo de más contenido, que recuerdo vagamente, pero sí, quizás. Pero de todas maneras, ¿qué se va a conseguir con esto? Hombre, nosotros lo que pretendemos conseguir es pues que se conozcan, que se tenga información. La mejor manera de hablar, de opinar, es con información y con conocimiento. Y ocurre que la guerra civil, que es un tema tan controvertido y que polariza tanto, en los tiempos en los que estamos hoy día de tanta polarización, la guerra civil es un tema, pues a la hora de tratar cualquier cuestión entendemos que la información es importante y el conocimiento. Luego cada uno podrá pensar lo que quiera, pero hay muchos mitos creados, muchas leyendas, muchas fabulaciones sobre la guerra civil, incluso a nivel local, que prácticamente está todo muy acotado y no habría necesidad de tanto. Pero consideramos que puede ser interesante muchas de las cosas que se digan aquí, con vistas a que la gente tenga más información y más conocimiento de lo que ocurrió en Aracena y en la sierra, claro. Sobre todo se va a actualizar también, ¿no? Esa visión que se pudiese dar hace pues más de 10 años ya, ¿no? En esa jornada de 2009-2010 ha pasado mucho tiempo. Se ha avanzado mucho en la investigación. De hecho, Huelva es una de las provincias que cuenta con mayor investigaciones en materia de la guerra civil y de otros periodos. Jesús Copeiro, como ha dicho Kiko, es pionero en tratar temas como la Huelva en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en la División Azul. Son temas que prácticamente se han tratado muy poco y que con Jesús Copeiro, por ejemplo, pues la verdad es que tenemos un trazado de todo el siglo XX bastante documentado y muy investigado y que es interesante. Yo creo que todo lo que sea investigación y conocimiento hay que darle salida y publicidad y que todo el mundo lo conozca, sobre todo el empeño en que lo conozca la gente más jóvenes, que son más desafectas a este tipo de temas, pero que bueno, que puede ser también interesante. Que están desafectas a este tema y que reciben información por unos canales que quizás no son los mejores. Quizás ese es otro de esos objetivos que se van a conseguir. Por eso decía, ¿qué vamos a conseguir con esto? Como dice Loli, hay un problema entre lo que es la construcción de la reconstrucción histórica, que está relativamente claro lo que pasó, ¿no? Hombre, evidentemente no tenemos una reconstrucción perfecta de lo que pasó en la Guerra Civil ni durante la Revolución franquista, pero está muy estudiado, hay muchísimas publicaciones.
charlando nosotros cuántos miles de publicaciones hay sobre la guerra civil, artículos, ensayos, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces a la sociedad en general no llega esa información, sino que por el contrario, como tú dices, llega información a través de redes sociales o incluso dentro del debate político, que hay mucho acaloramiento y a veces hay tergiversación, para que vamos a engañarnos. Entonces, ¿qué pretende la jornada? Bueno, pues facilitar a la población que tenga acceso a una información de calidad sobre lo que fue la guerra civil y la represión franquista en la sierra. Hemos pensado en distintos tipos de público, entonces, hombre, evidentemente a las charlas no va a venir gente joven, o bueno, a lo mejor viene gente joven, pero están pensadas para un público a lo mejor más maduro que le interesa profundizar más. Pero para intentar cubrir ese segmento de población, pues hemos pensado en que las exposiciones que se celebran en el teatro, pues va a haber visitas de grupos escolares. Van a ir los alumnos de sexto de primaria de José Nogales, van a visitarlos también los alumnos del instituto de cuarto de ESO y de primero de bachillerato. Entonces, en total, estamos hablando de que 250 alumnos de Aracena pues, van a visitar la exposición y vamos a hablar de la guerra civil con ellos, van a ver las exposiciones, vamos a debatir un poco sobre qué piensan o qué ideas tienen de la guerra civil, si las tienen, si no las tienen. Es esencial, ¿no? Porque los libros de historia en materia curricular en un instituto o en un colegio pasan casi que muy rápido, muy de puntillas, ¿no? Por un aspecto al que se le podría dedicar un curso entero. Se pasa probablemente en 2 sesiones o en 3 sesiones por la guerra civil. Ahí no hay tiempo, ¿no?, para conocerlo. La mayoría de los profesores, cuando se les ha encuestado sobre estos temas, pues coinciden en que el hecho de que la guerra civil y el franquismo estén al final de los temarios implica que muchas veces se llega llega. Bueno, supongo que sí, ¿no? Sobre todo especialmente en segundo de bachillerato, que son contenidos objetos de la prueba de acceso a la universidad, ahí se imparten con seguridad. Pero es verdad que llega ya al final de curso en unas circunstancias que, como tú dices, que al final hay que dar el tema de prisa corriendo y eso afecta mucho a cómo la población está informada en los centros escolares sobre la guerra civil y el franquismo. Yo creo que sí, que afecta, claro. Y bueno, por supuesto, en eso insistimos un poco, ¿no? En los mensajes que están llegando ya no solo a estudiantes de instituto, sino incluso en edades más tempranas, ¿no? Que están llegando mensajes muy sintetizados sobre la guerra que crean posiciones muy equivocadas desde un desconocimiento total, ¿no? O sea, que se creen sentencias en esas edades tan tempranas sobre algo tan tremendo como la guerra civil, hasta peligroso, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, estas jornadas divulgativas, formativas, pues sirven para esto, ¿no? Para de verdad educar y formar, ¿no? en hechos muy constatados y en estudios muy constatados. Las exposiciones, vamos a hablar un poquito de ellas, porque esas sí abren ya, prácticamente ya, desde este mismo jueves ya están las puertas abiertas de la sala de exposiciones. La inauguración oficial será mañana viernes a las 6:30, será un buen momento también para compartir con los autores de estas exposiciones, pero cuéntanos, adelántanos, Kiko, en qué van a consistir, qué vamos a ver ahí. Muy bien, pues en la sala de exposiciones del teatro vamos a tener simultáneamente 2 exposiciones diferentes, ambas sobre la guerra civil. La primera, pues, son fotografías en un formato mediano, 70 por 50 aproximadamente, que se llama El ADN de la memoria. Es una exposición que organizó la asociación Nuestra Memoria, una asociación memorialista de Sevilla, y la exposición tendrá unos 10 años, pero bueno, conserva todavía mucha fuerza. Son imágenes en la que aparecen fotografías de represaliados durante la guerra civil y sus familiares, sus descendientes, ¿no? Estamos hablando de hijos, de nietos, incluso bisnietos. Y vamos a ver esas imágenes y en la cartela pues vamos a encontrar información sobre, porque muchos de ellos todavía no tienen información de dónde están sus familiares, piensan que pueden estar en una fosa común o piensan que pueden estar en determinados lugares, pero no saben. Otros, en cambio, pues gracias a la investigación y a fosas que se han excavado y análisis de ADN, se han conseguido recuperar los restos de sus familiares, pero bueno, son casos contados, ¿no? Entonces es muy impactante pensar la cantidad de personas que todavía hoy en día pues, no saben qué ocurrió con sus familiares hace 90 años. En este caso, Andalucía, la represión en Andalucía fue especialmente dura en comparación con otras zonas del norte de la península, que cayeron con más facilidad.
Y estamos hablando de que en Andalucía se estima que puede haber 700 fosas comunes y 50.000 personas enterradas en ellas. Es decir, estamos hablando de una cantidad de familias afectadas muy importante. Y la otra exposición, pues casi mejor que no la cuentas tú, ¿no? Sí, yo simplemente lo que ha añadido Kiko, a lo que dice Kiko, quería añadir que aunque la exposición está sustentada básicamente en imágenes de personas de Sevilla, algunas de Cádiz, algunas de Huelva, no hay nadie de Aracena ni de la Sierra, pero lo que proyecta la imagen permite que te puedas identificar tú si tienes un familiar represaliado y demás, porque es una historia que prácticamente es clónica en muchísimas familias, de Aracena, de Higuera, de Los Marines, de cualquier lado de la Sierra y de todos sitios, porque, como dice Kiko, es muy impactante. Es la foto de un familiar que aportan sus descendientes. Y eso, de eso todos podemos tener en casa un ejemplo perfecto y nos va a acercar mucho a esa exposición. Luego la segunda exposición se llama Leer la guerra, información, propaganda y conflicto en la Sierra de Aracena durante la Guerra Civil. Con este título pues tiene que ser de Omar Romero de la Osa, evidentemente. Que es de títulos largos. Efectivamente, y además muy fuertes los títulos. Sí, sí, sí. La exposición, en resumidas cuentas, lo que analiza es el papel de la prensa durante la Guerra Civil aquí en la Sierra de Aracena, a través de distintos periódicos regionales, nacionales e incluso internacionales, que pertenecen a la colección particular de Omar. Son una veintena de periódicos en los que hay reflejo en esa prensa, como decimos, de distintos orígenes, hay reflejo de acontecimientos y hechos que ocurrieron en la Sierra. Es una exposición muy curiosa, es muy interesante, es en una línea diferente a la que con la que comparte espacio, de la del ADN de la memoria, pero que consideramos que también puede ser digna de verse, y sobre todo la curiosidad que siempre implica la fuente hemerográfica, los periódicos. Es algo que gusta mucho, sobre todo los periódicos antiguos, gusta mucho incluso a los chavales jóvenes también les llama la atención. Y la verdad es que consideramos que bueno, pues un complemento ideal para la otra exposición y para el conjunto de las jornadas que vamos a celebrar. Tienen dos enfoques muy diferentes, ¿verdad? Sí, Estas dos exposiciones. Totalmente. Una es puramente demostrativa, o sea, puramente un archivo, ¿no? de documentación, y la otra va mucho más hacia lo sentimental, ¿no? Es más emocional. En ese sentido son diferentes. Y también muy complementarias, ¿no? Porque la una no funciona sin la otra. Podemos incluso hablar de la exposición de la ADN de la memoria. Habla de la microhistoria, de las historias personales de distintas personas, y el leer la propaganda, leer la guerra, lo que recoge son los hechos que se anotan en la prensa. Ahí no se habla de represaliados, ni se habla de muertes, ni se habla de matanzas. Bueno, al menos no en el sentido de proximidad que implica la otra exposición. La prensa es bastante favorable a los sublevados, en este caso. ¿Por qué? Porque cuando Queipo de Llano toma Sevilla, una de las primeras cosas que hace es cerrar aquellas rotativas de periódicos que no eran afines al alzamiento. Entonces, ABC de Sevilla, el Correo de Andalucía, La Unión, todos ellos van a seguir una línea a favor de los sublevados. Y eso se va a poder ver en la prensa. Pero de forma paralela también, claro, vienen con fecha y hora, pues qué día se entra en qué localidad, quiénes entran, vienen fotografías de los militares. Y son documentos que, aunque como decíamos antes, no son objetivos porque no lo eran, pero aportan una información muy relevante, ¿no? Para conocer cómo fue la guerra civil en la Sierra. Bueno, y todas esas referencias a la Sierra que nos dejan la lectura de la importancia también que tuvo este territorio, ¿no? Dentro de la guerra civil. Fue muy importante, como decía Miguel Ángel antes, la cuenca minera. Había una obsesión por el bando nacional por ocupar la cuenca. Y ocupar la cuenca minera suponía pues, hacer una especie de movimiento de norte a sur, desde la sierra y desde Huelva. Y militarmente, yo me imagino que Gilón Dubilla hablará de eso, el Ejército Nacional tenía mucha preocupación porque no era capaz de valorar la resistencia que la cuenca minera podía ofrecer a las columnas que dirigían. De hecho, hay referencias en la prensa sobre el miedo de los propios soldados y de los mandos cuando van avanzando por la carretera pensando que, bueno, que van a encontrar bombas instaladas por los mineros, que va a haber desprendimientos de rocas, que los pueden sepultar y, bueno, la verdad es que sí que había una gran preocupación. Después la cuenca minera pues cayó con mucha más facilidad de lo esperado, pero bueno, eso antes de que pasara no se sabía, claro.
había miedo a la resistencia de los mineros. Sí. ¿Qué más podemos decir de estas jornadas? Son unas jornadas gratuitas, abiertas, no necesitan inscripción previa. Las exposiciones estarán disponibles en el horario habitual del teatro para la visita libre, y las jornadas, pues como decimos, en el Salón de Actos Municipal, viernes 6 de febrero a partir de las 6 de la tarde, y en la jornada del sábado, mañana y tarde, o sea, a partir de las 10:30 de la mañana. O sea, quien quiera sumergirse en la historia de la guerra civil en Aracena y entrar de lleno en este tema, pues que no se pierda ni una de las citas, ¿no? Claro que sí. Dirigido a un público general, pero como dice Kiko, pretendiendo también mucho acercarlo a las nuevas generaciones. Sabemos que algunos estarán de carnaval, sobre todo en el sábado, pero hay tiempo para todo, para disfrutar según los horarios. Pues prácticamente puedes asistir a las jornadas y después, si quieres, pues ya te vas a disfrutar del carnaval. Termina una y empieza otra prácticamente. Claro que sí, animamos a todo el público en general que se acerque al teatro a ver la exposición, y aquellos que tengan más interés en conocer más cosas de la guerra civil, que vengan a las jornadas. Tenemos conferencias el viernes 6 por la tarde, el sábado en horario de mañana y tarde, y bueno, yo creo que es una oportunidad para conocer los sucesos de la guerra civil en Aracena, y también para que reflexionemos un poco, ¿no?, sobre lo que ocurrió hace 90 años, en qué situación nos encontramos hoy en día y qué tipo de sociedad queremos hoy en día y cómo tratar estos temas, que pienso que hay que tratarlos, ¿no? No debemos, como se ha hecho durante muchos años, ¿no?, ocultarlos ni permanecer en silencio, sino todo lo contrario, hay que hablar de lo que ocurre. Bueno, es que han pasado 90 años, o sea, y después de 90 años todavía estamos en un punto de no acabar de superar este tema al punto de hablar con total naturalidad sobre él y con total libertad. O sea, en eso estamos todavía, ¿no? Exacto. Y bueno, esto yo creo que para la sociedad es nefasto realmente, ¿no? ¿Qué conclusión nos deja el que estemos cumpliendo 90 años de la guerra civil? Bueno, una de las cosas fundamentales que siempre se achaca a este tipo de actuaciones, de jornadas y demás, es que parece que se pretende deslizar un cierto aire revanchista y nada más lejos del ánimo, en este caso nuestro y en general. Lo que se trata es de conocer, como ya he dicho antes, de informar e intentar superar ese enconamiento de tantísimos años que hace un tiempo parecía que estaba más próximo, acabar con todo aquello, pero que de unos 15, 20 años hacia acá, pues cada vez va más y hay más polémica, hay un retroceso. Efectivamente, prácticamente como casi todo. Y a mí me llama mucho la atención, incluso me ha pasado estos días con comentarios que me han hecho al hilo de estas jornadas que me quedo un poco perplejo de que todavía estemos así. Pero bueno, es que eso es inevitable. Yo no trato de convencer a nadie de nada, simplemente de colaborar en que se conozcan, que personas solventes y con preparación y estudios e investigaciones, que es lo importante, que no son simples aficionados, como hemos hablado antes, por las redes sociales, que se dedican más que a informar, a tergiversar y a manipular, pues personas solventes y con preparación, que aporten su investigación, que la vuelquen a la sociedad. Al fin y al cabo, la investigación también tiene esa vertiente divulgativa, no se trata de recluirla a un segmento muy corto de población, formada, académica, sino que se dé publicidad a todo el mundo, y de eso es lo que nosotros pretendemos, poner nuestro pequeño granito de arena en intentar que se conozcan las cosas y que si algún día se pueden superar estas heridas que continúan abiertas, y que incluso cuando se plantea cualquier actuación, abrir fosas o investigar algo, siempre hay otra parte de personas que opinan que eso no tiene más que un aire revanchista, de volver a traer al presente el pasado, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Aquí es poner información al alcance de las personas. Abrir fosas es un ejercicio de justicia con muchas personas. Hay 50.000 familias, como dice Kiko, en Andalucía. Son muchas. Y no digamos ya a nivel de todo el país. Que quieren saber dónde están sus familiares, ¿no? O sea, eso es algo un derecho de justicia perfecto y legítimo, que nadie tendría por qué ni cuestionarlo. Pero aún así se sigue cuestionando, claro. Bueno, pues aquí están estas jornadas
para poner la realidad sobre la mesa desde el conocimiento, la objetividad de personas formadas y que llevan años investigando y estudiando estos temas desde una seriedad total. Para eso son estas jornadas divulgativas y Kiko, yo imagino que satisfecho también por el trabajo que desde aquí pues venís haciendo como coordinadores de este programa. Sí, estamos contentos, pero bueno, esperando que salga todo bien. Descansaremos cuando la exposición y las jornadas, pues esperamos que sea un éxito, que salga todo bien, que todo el mundo esté satisfecho y estamos contentos de que se organicen, por supuesto. Y de que tengan el apoyo también, ¿no? que también es importante. Que el ¿no? Ayuntamiento y el área de cultura, por ejemplo, con Manolo Reyes, el área de patrimonio con Eduardo Romero, y que el Ayuntamiento haya decidido apoyar las jornadas, pues nos parece muy bien, nos parece estupendo. Y poniendo, como dice Miguel Ángel, un poco un grano de arena, ¿no? Para que intentar que la información histórica pues llegue a la población en general y que podamos hablar con serenidad y con naturalidad de lo que pasó y de lo que algunas familias todavía se siguen recordando, ¿no? Tristemente. Pues nada, vamos a quitarnos el complejo de encima y a celebrar los 90 años de la Guerra Civil pues con estas jornadas y con esta información que nos traéis y nos ofrecéis. Pues repetimos para que nadie se quede sin el conocimiento de cuándo tenemos estas jornadas: viernes 6 de febrero, sábado 7 de febrero en el Salón de Actos de la Plaza Doña Elvira, y las exposiciones en el Teatro Sierra de Aracena desde ya. Pueden disfrutarlas desde este mismo jueves, inauguración oficial mañana a las 6:30. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy en Telearacena. Seguiremos de cerca esta jornada en la medida de lo posible para que también a través de la televisión pues todas las personas que no puedan asistir pues al menos se puedan acercar a este conocimiento. Claro. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias a vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias.